Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente, hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Hola, profe, buenos días. Yo llegué un poquito tarde, entonces aguante, para ver si me puedo colocar en la lista. Gracias. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Entonces, por favor, todos ingresen a Moodle. Y en Moodle, primero vamos a ir a donde dice proyecto en grupo. Para la exposición caso de negocio, fui a la pestaña proyecto en grupo y luego donde dice exposición y caso de negocio, en la parte inferior ya está definido la fecha para la entrega de la exposición, que debe ser máximo el miércoles 22 de septiembre a la 1 de la tarde. ¿Qué tienen que cargar ahí? Pues la presentación de PowerPoint y las plantillas diligenciadas de Excel, del numeral 5 del análisis financiero. ¿De acuerdo? 22 de septiembre. Es decir, quedan 20 días para que puedan desarrollar. El tema que vamos a comenzar a ver hoy es un módulo que llamamos matemáticas financieras. Si ustedes entran a la pestaña de matemáticas financieras, pues se van a encontrar con todas las presentaciones. Ahí les voy a dejar cargados los videos de clase y van a encontrar esta hoja de fórmulas. Es importante que ustedes descarguen la hoja de fórmulas y la impriman y se vayan familiarizando con ellas. Por hoy vamos a dejarla aquí abierta. ¿Bueno? Entonces, miremos qué es eso de matemáticas financieras. Hasta ahora, todo lo que hemos hecho y lo que hemos definido como lo que es interés, costos de capital, costos de oportunidad, pues siempre están con la idea de que el dinero tiene valor en el tiempo, ¿cierto? Y además ya hemos visto que ese valor que tiene el dinero en el tiempo, pues afecta a todos los agentes económicos por igual. O sea, no importa si yo soy consumidor o si soy un emprendedor. Igual, el dinero tiene diferente valor a medida que va pasando el tiempo, por efectos de la inflación en la gran mayoría de las veces, ¿cierto? Por efectos de variables macroeconómicas que ya no podemos nosotros controlar. Si el dinero se ve afectado en su valor relativo en el tiempo, dado algún interés o alguna rentabilidad o rendimiento, pues deberíamos preguntarnos o debería ser ya claro que sumas de dinero que se encuentran localizadas en diferentes momentos del tiempo, pues no representan el mismo valor. Por lo tanto, no puedo compararlas, ¿cierto? No puedo compararlas.
lo que buscan las ecuaciones de matemáticas financieras, en últimas, entonces, es comenzar a volver comparables las cifras que se encuentran ubicadas en diferentes momentos de tiempo. En otras palabras, con las matemáticas financieras, nosotros vamos a aprender a sumar y a restar sumas de dinero o cantidades de dinero que se encuentran ubicadas en diferentes momentos de tiempo. También en este momento debería ser claro para todos que tener un peso hoy, tener una cantidad de dinero hoy, hoy entendido como un momento presente, ¿cierto? Es mucho mejor que tenerla en un futuro. Porque primero ese dinero pierde capacidad de consumo a medida que va pasando el tiempo por efectos de la inflación. No importa la unidad monetaria, siempre se presenta algún tipo de inflación que va a disminuir la capacidad adquisitiva que tiene la moneda. Y también por el hecho de que con ese dinero que tengo hoy, puedo hacer una inversión y generar más dinero, ¿cierto? Puedo ponerlo a rentar. ¿Todos están de acuerdo en este aspecto hasta acá? Sí, señor. Entonces, para hacerlas comparables, las diferentes sumas de dinero en diferentes momentos del tiempo, aparecen las llamadas fórmulas de matemáticas financieras, o también conocidas como fórmulas de equivalencia. La idea básica de las fórmulas de matemáticas financieras o las fórmulas de equivalencia, pues es poder expresar en términos relativos cifras de dinero desplegadas en el tiempo para poder hacer comparaciones válidas entre ellas. Pero antes de entrar a hablar de las diferentes fórmulas de matemáticas financieras que existen, es importante que tengamos claro todos cuáles son los términos y los símbolos que se involucran en estas fórmulas. Entonces, uno de los símbolos que siempre está presente, que siempre no, que puede estar presente en las fórmulas matemáticas financieras, pues es la P. Esa P la definimos como valor o cantidad de dinero en un momento denotado como presente o tiempo cero. Es decir, siempre que en un diagrama de flujo comenzamos o colocamos una magnitud, ya como hoy, ese será nuestro tiempo cero. Y si colocamos una magnitud en el hoy, pues va a representar una P. Entonces, ahorita les proyecto únicamente el tablero, pero si yo comienzo a hacer un diagrama de flujo, ¿cierto? Donde aquí tengo mis periodos N, si yo diagramo algo en el momento cero, ya sea un préstamo, va a ser el caso de un préstamo, pues todo lo que coloque en ese momento cero va a ser una P. Otro término que suele aparecer es la F, ¿cierto? La F es un valor o cantidad de dinero en un tiempo futuro, única, una única cantidad de dinero en un momento futuro, que también recibe el valor, el nombre de valor futuro. Ese valor futuro, tanto la P como la F, representan unidades monetarias, ¿cierto? Estamos hablando de pesos, o de dólares, o de euros, o de bolívares, o de cualquier otra moneda, ¿cierto? Entonces yo puedo colocar acá una F, valor futuro, y tener una serie de periodos, ¿cierto? Hay un término nuevo que ustedes aún no conocen, que es la A. La A son una serie de cantidades de dinero consecutivas, iguales,
y al final de cada periodo. Y también se suele denominar como valor anual equivalente, y obviamente expresa unidades monetarias por esa unidad de tiempo constante en las cuales se repite, o sea, unidades monetarias por año, unidades monetarias por mes, etc. Por acá hay algún comentario en el chat. ¿Alguien tenía alguna duda? Entonces, ¿qué es esa A? ¿Cuál suele ser el ejemplo más típico de esa A? Una serie de cantidades iguales, constantes y al final de cada periodo. Pueden ser A, ¿cierto? Hay otro término que se suele encontrar en las ecuaciones de matemáticas financieras, que es la N, ¿cierto? Que es el número de periodos de interés que puede tener la transacción. Esa N pues puede tener diferentes periodos, años, meses, días, bimestres, trimestres. Yo acá voy a suponer en el ejemplo que tenemos meses. También tenemos nuestra I, que es la tasa de interés o tasa de retorno por periodo. Entonces fíjense que cuando uno dice por periodo, está hablando de una tasa periódica vencida, que es efectiva para el periodo, ¿cierto? Y suele ser un porcentaje que se expresa en la misma unidad del periodo de análisis, de la N, ya sea anual, mensual, etc. Y finalmente tenemos la T, que es el tiempo expresado en periodos, que en este caso, el ejemplo, pues, nuestra T va a ser lo que dure la transacción, que serían 4 meses, ¿cierto? O 5 meses si coloco mi F, ¿no? Son 5 meses. Dudas de los diferentes términos que aparecen en las ecuaciones. ¿A todos les quedó claro lo que es una A? Profe, pues a mí en realidad no me queda claro precisamente el significado de la A. En el diagrama que están viendo acá, la P siempre va a estar ubicada en un momento cero, es una unidad monetaria, es un valor. Entonces, si suponemos, por ejemplo, que esto es un crédito, esa P puede tener cualquier valor. Pongamos que sean 10 millones de pesos. Se ubica en el momento cero, ¿cierto? Yo puedo devolver ese crédito
ese valor prestado con una serie de pagos iguales, constantes y al final de cada periodo, e incluso con un pago futuro mayor, diferente, como está planteado acá. Pero si quitara esa F, para no confundirlos más, pues yo puedo devolver el crédito simplemente con una serie de pagos iguales, constantes y al final de cada periodo, que es lo que representa la A, ¿cierto? Esa A pues puede conocerse, normalmente la llaman una cuota o la llaman un pago periódico también, ¿cierto? Serían las cuotas con las que me quedan pactadas para cubrir ese préstamo. Eso sí aclara un poco lo que viene a representar la A en las ecuaciones de matemáticas financieras. Señor, gracias. También es importante que ustedes comiencen a entender que las matemáticas financieras se pueden expresar, las ecuaciones de matemáticas financieras se pueden expresar con una fórmula de notación estándar. ¿Qué es eso? Es una forma de abreviar la ecuación, digamos, para conceptualmente desarrollar un problema. ¿Sí? Y esa notación estándar se ha adoptado para todos los diferentes factores de matemáticas financieras que vamos a revisar. Y siempre incluye dos símbolos de flujo de efectivo. ¿Cuáles son los símbolos de flujo de efectivo? La P, la A o la F. Va a incluir siempre la tasa de interés y el número de periodos de la transacción. Luego, siempre va a estar expresado como lo que ustedes están viendo en corchetes azules, X sobre Y y N, donde la literal X representa lo que estoy buscando y la literal Y lo que ya conozco, lo que tengo dado. Entonces, por ejemplo, si tengo el factor F dado P, significa que quiero encontrar cuál es el valor futuro equivalente a una cantidad de dinero presente conocida. Y pues va a ser la tasa de interés en porcentaje y N pues representa el número de periodos que tengo. Es decir, que si tengo una fórmula expresada en notación estándar como F sobre P 6% y 20, estoy representando ahí que quiero encontrar un valor futuro a partir de un valor presente conocido, una tasa de interés del 20%, del 6%, perdón, y 20 periodos de capitalización. ¿Cierto? A medida que vayamos haciendo ejercicios, se va clarificando el tema de la notación estándar. Entonces, comencemos a hablar del primer grupo de fórmulas de matemáticas financieras, que son conocidos como los factores de pago único. Esos factores de pago único puedo encontrar cuál es mi valor futuro a partir de un valor presente, que es el factor F sobre P, o cuál es el valor presente a partir de un valor futuro, que es el factor P sobre F. Esta es la primera y la más importante de todas las fórmulas de matemáticas financieras. Todas las demás fórmulas de matemáticas financieras derivan de esta, ¿cierto? Todos los problemas de matemáticas financieras los puedo resolver únicamente con esta fórmula. Obviamente va a ser más tedioso resolverlos todos con esta fórmula, aunque si uso un Excel, pues probablemente puede ser más rápido el procedimiento de cálculo que si lo hiciera de manera manual. Esta fórmula permite encontrar la equivalencia entre una suma de dinero en un momento presente y una en el futuro. Y es una función de las variables
tasa de interés, periodos y valor presente o valor futuro, dependiendo de lo que quiera encontrar. En términos de notación estándar, yo puedo expresar la ecuación como valor futuro es igual al valor presente por el factor f dado p, i y n, o valor presente es igual a valor futuro sobre el factor p dado f, i y n, que es la contraria, ¿cierto? Mi diagrama de flujo, como el que ustedes están viendo en pantalla, ese sería el diagrama para el factor f sobre p, en donde tengo un valor presente conocido en el momento 0, hoy, ¿cierto? Y un valor futuro 4 periodos después, para el ejemplo. Para el ejemplo, 4 periodos. En ecuación, donde estoy colocando el cursor, es mi fórmula de notación estándar, y abajo mi fórmula con el factor completo, ¿cierto? Ustedes ya conocen esa ecuación. Valor futuro es igual a valor presente por 1 más el interés elevado a la n. Puedo, por supuesto, encontrar el factor contrario, el p dado f, simplemente despejando mi fórmula inicial. Y también es importante conocer entonces que el factor P dado, F dado P se conoce como factor de cantidad compuesta de pago único, es decir, ese factor 1 más i elevado a la n. O el factor 1 sobre 1 más i elevado a la n se conoce como factor de valor presente de pago único o factor P dado e. Por acá tenemos un cuadro resumen de la ecuación, de las ecuaciones, donde primero nos están resumiendo cómo se llama el factor, cómo lo puedo expresar en términos de notación. La segunda parte, qué es lo que estoy buscando, valor futuro dado un valor presente único conocido o un valor presente único conocido a partir de un valor futuro. La cuarta columna es la ecuación en notación estándar, la quinta es la ecuación con fórmula del factor y la última es la función de Excel correspondiente. Si tengo mi Excel en inglés, es esta. Pasemos al Excel, hagamos unos ejercicios. Ya hemos hecho varios ejercicios. Ya hemos hecho varios ejercicios que utilizan equivalencias con pagos únicos, ¿cierto? Con un único valor. Sin embargo, muy pocas veces lo hemos hecho en Excel, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo conozco un valor presente que decido ahorrar, por ejemplo. Supongamos que ese valor presente es, qué sé yo, 1.000.000 de pesos. Ustedes van a ahorrar 1.000.000 de pesos a una tasa del 12% efectiva anual durante 10 años. ¿Cuánto dinero tendré al cabo de los 10 años? Yo puedo utilizar mi ecuación, ¿cierto? Yo diría valor futuro es igual al valor presente por 1 más el interés elevado a la n, que en ese caso sería valor presente 1.000.000 por 1 más el interés
elevado a la n a 10 periodos y me da pues 3.105.848 pesos. Al cabo de 10 años, ese millón de pesos se habrá convertido en 3.105.848 pesos. Ya ustedes saben que implícitamente dentro de esos 12% hay una inflación, o sea, es probable que la rentabilidad real no sea la diferencia de estos dos valores, ¿no? De 3.105.000, sino menos 1.000.000, sino que voy a tener que descontar la inflación para saber cuál fue la rentabilidad de esa operación. ¿Cómo es la ecuación de Excel? Pues si tiene Excel en español, la función es BF, ¿qué es lo primero que va a pedir? La La tasa. tasa. La tasa, ¿cierto? Entonces, mi tasa, si es el número, 9 periodos. bien. Pago. Si es vencido o algo así. ¿Qué es pago? Averiguar. Presente, ¿no? El siguiente término. Ah, Algo pasó con la estación. Algo pasó con la estación. No, no suena nada. Algo pasó con la estación. Sería nuestro. Profe, estás. Gracias. A ver, con el internet y todo un segundo el sistema, pero si recordamos que es una serie de pagos iguales, constantes, de cada periodo. A esa pago, en sus fórmulas en español la llama pago. ¿De acuerdo? Luego, no tengo pago, ¿cierto? En el edificio no tengo pago. Entonces, si no tengo un pago, pues salgo ese término, punto y coma. Y el siguiente término, si es valor actual, ¿cierto? O valor presente. Que lo voy a seleccionar, punto y coma, y después me da la alternativa de analizar el ejercicio con intereses anticipados o intereses vencidos. Como son vencidos, lo voy a colocar 0.
Fíjense, el resultado da la misma magnitud de lo que habíamos calculado en la celda anterior. Pero ¿por qué me lo da en rojo y en negativo? Pues yo no entendí eso de pago. ¿En qué caso sí se pone algo ahí? No estamos colocando nada en pago. ¿Pero Sencillamente en lo qué estamos, caso? ¿Pero en qué caso sí se pone o qué? pues cuando quiero analizar cuotas o pagos iguales, constantes y al final de cada periodo. No hemos visto esa ecuación todavía. Ok. ¿Sí? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Estamos viendo las de pago único, las de única cantidad. ¿Sí? Pero ahora la pregunta, cuando yo utilizo la fórmula de Excel, ¿por qué el resultado, aunque tiene la misma magnitud, me está arrojando un negativo en rojo? Que sería un valor adeudado. Porque es un valor adeudado, correcto. Entonces, el Excel lo que está diciendo es, si su valor presente es positivo, significa que en el diagrama de flujo la flecha es hacia arriba. Y esa flecha hacia arriba lo que me está simbolizando es que me está entrando dinero a mis bolsillos. En otras palabras, Excel está asumiendo que le están haciendo un préstamo. ¿Sí? Y por lo tanto, ese valor futuro va a ser una flecha hacia abajo que representa un pago. No voy a utilizar la palabra pago porque los confundo, Ernest. Representa la cantidad que debo al final, ¿cierto? Valor adeudado. Por eso lo representa en rojo y en negativo. Es decir, en matemáticas financieras de Excel, los negativos lo único que me están simbolizando son la dirección de las flechas en el diagrama de flujo. Si me molesta el negativo porque estoy haciendo X o Y cálculo, sencillamente comienzo la fórmula con un menos BF y ya está, me queda el valor en positivo. Ahora, lo contrario, ¿qué pasa si yo quiero saber cuánto dinero tengo que reservar hoy si en el futuro quiero tener, qué sé yo, 10 millones de pesos? Vamos a asumir que en el futuro quiero 10 millones de pesos, quiero tener 10 millones de pesos dentro de 10 años. Guardados o ahorrados. Entonces, ¿cómo será mi valor presente? Pues puedo hacerlo utilizando mi ecuación de valor futuro sobre 1 más i elevado a la n, que sería igual valor futuro sobre 1 más i Esto me daría que tengo que reservar en un momento presente, o sea, 10 años antes, 3.219.732 pesos. Si utilizo mi ecuación en Excel, pues también lo puedo hacer. ¿Cuál sería la ecuación en Excel? Ustedes ya vieron el término cuando hicimos la ecuación acá. ¿Cómo llama el término de valor presente Excel? Vea. BA, ¿cierto? BA. Pues si coloco la fórmula BA, abro paréntesis, lo primero que me va a pedir es la tasa, lo segundo el número de periodos, lo tercero un pago. Como en el ejercicio no estamos hablando de pagos o de cantidades iguales, constantes y al final de cada periodo, sencillamente la salto con otro punto y coma, coloco el valor futuro y coloco el tipo la forma de pago del interés. En este caso es vencida, o sea, le coloco 0, cierro paréntesis
y me da el mismo valor, ¿cierto? El signo, pues ya sabemos que representa el sentido de las flechas en el diagrama del flujo. Lo puedo quitar colocándole un menos antes de la fórmula. ¿Dudas o inquietudes? Pasemos al siguiente grupo de fórmulas. El siguiente grupo de fórmulas se conoce como factores de valor presente y de recuperación de capital de series uniformes. Y lo que queremos analizar en este segundo grupo de fórmulas son los factores P dado A y A dado P. Este segundo grupo de fórmulas de equivalencia es usado en finanzas para estudiar operaciones y contratos financieros donde hay un pago constante al final de cada periodo. Y en finanzas, pues existen muchos contratos e instrumentos cuya estructura se describe muy bien como la decisión de prestar hoy una cantidad de dinero a cambio de una serie de pagos constantes, iguales y vencidos que se recibirán durante el periodo, ¿cierto? Entonces, cualquier tipo de créditos de consumo, yo los puedo pactar a cuota fija y estaríamos entonces en ese momento hablando de una serie uniforme, o sea, lo que ustedes están viendo acá. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el diagrama de flujo de los factores P dado A y A dado P? Como ya lo dijimos en el primer grupo de fórmulas, siempre que tengo una P, esta se va a ubicar en el periodo cero o en el momento cero del diagrama de flujo. Pero en este caso, la A, mi primera cantidad igual, consecutiva al final de cada periodo, se va a ubicar al final del periodo 1 y va a ir hasta el último periodo de análisis. Es decir, en este ejercicio que está en el diagrama del ejemplo, hay 4 periodos. La n es igual a 4. Fácilmente podemos notar que nuestras fórmulas que relacionan valor presente y futuro, o sea, las fórmulas de pago único, también podrían utilizarse para ayudar a la equivalencia de esos pagos periódicos vencidos. ¿Cómo lo podría hacer? Pues vámonos al tablero. Nuevamente. Si yo tengo un ejercicio en donde me prestan un dinero a cambio de una serie de pagos iguales, constantes y al final de cada periodo A, ¿cierto? Yo puedo encontrar cuál es ese valor prestado o ese valor presente a partir de las fórmulas de pago único, ¿cierto? O sea, yo puedo mover este primer pago al cero, ¿cierto? Llevarlo al valor presente y en ese caso sería A1 sobre 1 más I elevado a la 1. Puedo sumarlo como el segundo al presente, ¿cierto? Que sería A2 sobre 1 más I elevado a la 2. Y puedo incluso llevar el tercero al presente, que sería A3 sobre 1 más I elevado a la 3. Pero fíjense que si tengo muchos pagos, si la transacción dura, por ejemplo, 5 años y tengo que hacer pagos mensuales,
Ya estaríamos hablando de 60 pagos, ¿cierto? Y en ese caso, pues el cálculo se va a complicar y probablemente me va a quedar mal porque coloque mal un número en la calculadora, etc. ¿Sí? Entonces la fórmula del factor P dado A nace de factorizar esto que tengo acá. Decir, a partir de simples operaciones algebraicas es posible demostrar que la mecánica para encontrar la equivalencia para cada uno de los respectivos flujos vencidos puede ser calculado mediante fórmula genérica que simplifica los cálculos. Note que finalmente ese valor presente de una serie de pagos vencidos iguales no es la sumatoria, no es más que la sumatoria de los valores presentes cuando se conoce esa tasa de interés y esa E. Si factorizo, va a llegar a encontrar que el factor P dado A es 1 más I elevado a la n menos 1 sobre I por 1 más I. Y ese valor entre corchetes se conoce como factor de valor presente de una serie uniforme. Que hay que tener siempre cuidado y presente, pues que mi valor presente siempre va a estar ubicado en el momento 0 y la primera A al finalizar el periodo 1. De manera similar, puedo encontrar el factor A dado P con la fórmula que ustedes están viendo en la diapositiva, ¿cierto? Ese valor entre corchetes, que es el factor A dado P, se denomina factor de recuperación de capital. En la siguiente diapositiva, pues tenemos un resumen de ese segundo grupo de fórmulas. Resumen, hagamos un ejercicio. Nuevamente, entonces, volvamos a nuestro Excel. Y vamos a hacer unos ejercicios de series uniformes. Entonces, supongan que ustedes tienen la capacidad de pago de 100.000 pesos. O sea, ustedes podrían pagar 100.000 pesos todos los meses. Y quieren saber, pues, qué capacidad de endeudamiento podrían tener si pueden pagar 100.000 pesos todos los meses. Durante, qué sé yo, 5 años. Si n es igual a 5 por 12 meses, y la tasa de interés del posible préstamo es a ver, una tasa, por ejemplo, para comprar vehículo puede ser que un 17% efectivo anual. Entonces, si tengo una tasa efectiva anual del 17%, ¿cuál sería la mes vencida? Más el 17% elevado a la 1 sobre 12 menos 1, ¿cierto?
es decir, un 1.3%, 1.32% mes vencida. ¿Cuál sería la capacidad de endeudamiento que yo tendría acá? Es decir, ¿hasta cuánto puedo pedir prestado si quiero pagar cuotas de 100.000 pesos? Hoy, ¿cuánto podría pedir prestado hoy? Si durante 5 años puedo pagar cuotas de 100.000 pesos. Entonces, fíjense que ese es el factor P dado A. Entonces, para encontrar el valor presente, yo puedo usar mi ecuación, valor A por el factor P dado A 1.32% y 60. Esa es mi fórmula, esa es la forma de expresar el ejercicio en notación estándar, ¿cierto? En otras palabras sería igual a 100.000 por 1 más i. Fíjense que estoy utilizando la tasa mensual porque voy a hacer pagos mensuales. Entonces tiene que ser coherente la tasa con el periodo. Elevado a 60 menos 1 sobre i por 1 más i. Elevado a 60. Me comí acá un término. Entonces fíjense que las cuotas, en este caso, perdón, el valor máximo de endeudamiento que podría tener si quiero pagar cuotas mensuales de 100.000 pesos a una tasa del 1,32% mes vencida, o en otras palabras, del 17% efectivo anual, sería de 4.129.877 pesos. ¿Sí? Si utilizo mi ecuación en Excel, ¿cómo hallo el valor presente? ¿Cuál es la fórmula? Ya la habíamos hecho ahorita. BA, ¿cierto? BA. Abro paréntesis, lo primero que me va a pedir es la tasa. Lo segundo, el número de periodos que dura la transacción. El tercero, el pago. O sea, casi puedo usar el término pago, ¿cierto? Voy a colocar 100.000. Punto y coma, ya no tengo un valor futuro, lo voy a saltar con otro punto y coma y cero. Fíjense que me da el mismo valor. ¿Dudas de este ejercicio? Esta no suele ser un ejercicio muy común en la realidad, ¿cierto? Es mucho más común un ejercicio similar, ¿cierto? Similar, en donde yo tengo es un valor de endeudamiento, o sea, ¿qué pasa? ¿Cuánto tendría yo que pagar mensualmente si voy a sacar un crédito, por ejemplo, de
20 millones de pesos. Resulta que ustedes quieren, por alguna razón, comprarse un vehículo de 20 millones de pesos hoy, hacen un préstamo de 5 años a una tasa del 17% efectiva anual. ¿Cuál va a ser la cuota que van a tener que pagar todos los meses por ese crédito? Entonces puedo utilizar mi fórmula, es esta que tengo acá, presente por el factor A dado P, 1.32% y 60, para encontrarlo, ¿cierto? ¿Cómo les da? ¿Ya lo hicieron? Sería igual a valor presente por I más I elevado a la N. Dividido 1 más I elevado a la N menos 1. Me van a quedar cuotas de 484.275 pesos. Si lo hago con mi fórmula de Excel, ¿cómo es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula de Excel para encontrar la cuota? Pago. Pago, correcto, pago. Abro paréntesis y voy a tener mi tasa de interés, el número de periodos y el valor actual, ¿cierto? Salto valor futuro porque no es el caso. Coloco al final de periodo, voy a tener la misma magnitud. Entonces fíjense que con este tipo de ejercicios yo ya puedo muy fácilmente comenzar a planear muchas cosas de mis finanzas personales, ¿cierto? ¿Qué pasa si reduzco la tasa? Si no es del 17%, sino del 14%, por ejemplo. ¿Disminuyó el valor o no? Por supuesto que sí, ¿cierto? ¿Dudas de este segundo grupo de fórmulas? Profe, me deja ver la formulita de Excel, por favor. ¿Esta? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. Pasemos al tercer grupo de fórmulas. En la próxima clase vamos a hacer, o sea, mañana hacemos simulaciones de crédito con lo que ya estamos, que ya vimos hoy. Pero pasemos antes al tercer grupo de fórmulas. Tercer grupo de fórmulas se llaman las fórmulas de derivación del factor de fondo de amortización
y el factor de cantidad compuesta de series uniformes. Este tercer grupo de fórmulas de equivalencia es usado en finanzas pues para estudiar operaciones y contratos financieros donde hay un pago constante al final de cada periodo también, pero que sirve es para proyectar en este caso ahorros, ¿cierto? Para hacer ahorros programados. O inversiones. En finanzas existen muchos contratos e instrumentos cuya estructura se describe muy bien como la decisión de invertir hoy a cambio de una serie de pagos constantes vencidos que se recibirán durante N periodos, como es el caso de los bonos, cuentas de ahorros, fondos de ahorros, etc. Gráficamente, el diagrama de flujo, cómo se comporta este tercer grupo de pagos, y acá hay que tener mucho cuidado, porque fíjense que la A no comienza en el periodo 0, siempre va a comenzar al final del periodo 1, y mi valor futuro siempre va a estar ubicado en el último periodo de análisis, donde queda el último pago de esa A. ¿De acuerdo? Ese es... Si entendieron el diagrama de flujo, lo tienen que tener muy claro. Por supuesto que nosotros podemos resolver las ecuaciones siempre utilizando mi fórmula de cantidad de pago único, ¿cierto? Como ya lo hemos visto en el tablero hace un momento. Y obviamente si factorizamos, vamos a llegar a la ecuación que tenemos acá. Esta ecuación que estamos viendo acá es el factor F dado A. Encontrar un valor futuro a partir de una serie de pagos constantes iguales y al final de cada periodo. El factor entre corchetes se denomina factor de cantidad compuesta de serie uniforme. De manera contraria, voy a obtener el factor A dado F, que es el factor del fondo de amortización. Entonces, fíjense por favor que la A va a comenzar al final del periodo 1. Aquí tengo mi resumen de las ecuaciones de este tercer grupo de fórmulas. Entonces, hagamos unos ejemplos, unos ejercicios. Volvamos al Excel. Supongamos ahora en Excel, supongan ustedes que el día de mañana quieren hacer un viaje cuando se gradúen, por ejemplo, ¿cierto? Y quieren saber pues hasta cuánto pueden gastar en ese viaje si a partir de hoy comienzan a ahorrar, qué sé yo, 100.000 pesos, que pudieran ahorrar 100.000 pesos todos los meses a una tasa del 12% efectiva anual. Si tengo una tasa efectiva anual del 12%, mi tasa mensual pues, va a ser 1 más la efectiva anual
elevada a la 1 sobre 12 menos 1, ¿cierto? O sea, va a tener una tasa del 0,94% o 95% mes vencida. Y que ustedes van a hacer ese ahorro durante 3 años, de aquí a que terminen su carrera, mal o bien. Yo sé que muchos la terminarán antes de eso. ¿Cuánto dinero tendrán al finalizar los 3 años? Pues yo puedo buscar esa cantidad, valor futuro, es igual a A por el factor F dado a 0,95% y 36, que es mi fórmula, que es mi forma de expresar la ecuación en notación estable. Es decir, 100.000 por más 0,95 elevado a la 36 menos 1 dividido 0,95. Voy a tener al cabo de los 3 años ahorrados 4.267.434 pesos. ¿Me alcanza para hacer un viaje? Seguramente sí, ¿cierto? Seguramente sí. ¿O para comprarse un celular nuevo? Seguramente sí. Puedo hacer el ejercicio contrario, ¿cierto? O sea, puedo decir, bueno, puedo proyectarme a cuánto dinero necesito. Bueno, ¿cuál sería la fórmula en Excel para hacer la ecuación antes de pasar al siguiente ejercicio? Sería valor futuro, ¿cierto? Valor futuro es igual, abro paréntesis, a la tasa, número de periodos, la cantidad que voy a reservar todos los meses, salto el valor actual porque no lo tengo, 0, cierro paréntesis. Me da igual, ¿cierto? El siguiente ejercicio es proyectar un ahorro. Entonces, pueden haber muchas formas o casos en los que a mí me interesa tener una cantidad en el futuro, una cantidad específica en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto tengo que ahorrar todos los meses ¿cuánto tengo que ahorrar todos los meses? Si quiero tener 100.000 pesos después de 3 años, pues 2.343 pesos. Tengo que ahorrarlos todos los meses. Pero si quisiera tener, qué sé yo, 50 millones de pesos después de 10 años, para desde hoy proyectarse a, qué sé yo, hacer una maestría en el exterior.
Fíjense que a los 5 años, si ustedes se gradúan y se proyectan a hacer una maestría en el exterior a los 5 años, que ya saben que entre viajes, costos y demás se pueden gastar 50 millones de pesos, ¿cuánto tendrían que ahorrar mensualmente si pueden poner a rentar su dinero un 12% efectivo anual? ¿Esto es posible hoy en día? No estoy hablando de la magnitud del dinero que tengan que reservar. Sí, es posible. Hay formas de hacer el ahorro incluso utilizando instrumentos bursátiles, ¿cierto? Es decir, yo podría intentar ganar aún más rentabilidad si le juego en contra a la inflación de Colombia con la devaluación del peso. Es decir, si comienzo a hacer mi ahorro en dólares, por ejemplo, pues aparte de la rentabilidad que pueda obtener, o sea, encontrar una rentabilidad del 12% efectiva anual en bolsa es factible en instrumentos, digamos, de riesgo moderado, incluso riesgo bajo. O sea, si, por ejemplo, invierto en las empresas más grandes de Estados Unidos, en las 500 más grandes, es el factor SPY, el, el, el Standard & Poor's. Es posible hacerlo, ¿cierto? ¿Dudas? ¿Comienzan a verle alguna utilidad a las matemáticas financieras? Claro. Sí, ¿cierto? O sea, incluso para nuestras finanzas personales, aparte de lo que significa para la evaluación de proyectos y proyectos de infraestructura, que es lo que ustedes están estudiando en últimas, a futuro, o sea, pueden, con esto, son las bases para analizar cualquier proyecto de construcción que ustedes quieran desarrollar en un futuro, una edificación, unas bodegas, unos apartamentos, o si ya se van al sector público, vías, puentes, túneles, etcétera, ¿cierto? Alcantarillados, acueductos, colegios, bancos, lo que quiera que se les venga a la mente, pues acá están las bases para económicamente evaluar y revisar si un proyecto es viable o no y cuál puede ser la rentabilidad que voy a obtener de ese X o Y proyecto. Pero nada más en las finanzas personales, pues tiene mucha utilidad, ¿cierto? Si ustedes tienen muy claro esto, tan pronto se gradúen y comiencen a tener sus primeros trabajos, pues van a tener la posibilidad de, en un futuro ya no muy lejano, tener una capacidad de consumo importante o tener nuevas inversiones y nuevas rentabilidades o tener una capacidad de ahorro efectiva, ¿cierto? Y de cumplir muchas de las metas que ustedes se propongan, porque pues obviamente se requiere dinero para la gran mayoría de esas, ¿cierto? Cuando tengan una duda, inquietud o una inquietud relacionada con el tema, la podemos resolver. Mañana vamos a hacer simulaciones de crédito y vamos a hacer otros ejercicios relacionados ya con combinaciones de factores. ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo, ¿Listo? profe. Los invito a que me acompañen acá en clase cuando se animan a venir. Queda abierta la invitación. Yo entiendo que no todos están en Bucaramanga o el área metropolitana, pero a los que están, los invito a asistir. Nos vemos mañana, presencial o virtualmente, pero mañana. Listo, profe, gracias. Luego. Listo, profe. Listo, profe. Hasta Hasta luego. luego. Luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Feliz día.